Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de este ciclo que denominamos de Entre Casa. Hoy nos acompaña muy generosamente Ricardo Primo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas Buenas tardes. tardes, ¿qué tal Paola y a toda la audiencia? Así que bueno, acá estamos con Ricardo, vecino de la ciudad, vecino de acá nomás, en realidad, de la Emilia, eh, con quien vamos a conversar de casa en casa eh, sobre hoy el tema que vamos a desarrollar en conjunto. Es sobre el patrimonio industrial de nuestra ciudad, de nuestra región, en realidad, y los testimonios de patrimonio tangible e intangible que inscribe los tiempos o los procesos de producción en un tiempo determinado en una comunidad. A través de dos casos emblemáticos que tenemos aquí en San Nicolás y alrededores, que es el caso de Somisa y el caso de La Emilia, la textil La Emilia. ITSA, en realidad, Industria Textil Sociedad Anónima. Así que bueno, Ricardo, un placer tenerte acá. Cuando nos estén diciendo acá, nos comuniquen que podemos comenzar. Yo voy a aprovechar a presentarte, así podemos comenzar con los temas que son de nuestro interés el día de hoy. Y sobre todo porque, bueno, son temáticas que vos has estudiado y tengo los testimonios acá, que se tradujeron en obras que publicaste y que tenemos en la biblioteca de la Casa del Acuerdo. Pero bueno, voy a pasar a presentarte. Bueno, Ricardo Darío Primo, como decía recién, nació en La Emilia, acá en el partido de San Nicolás, cursó sus estudios entre San Nicolás y la ciudad de La Plata, egresó como profesor de historia del Instituto Superior del Profesorado número 3 de Villa Constitución, realizó estudios de historia económica en el Instituto de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y se postituló, en actualización académica en historia en el Instituto Superior de Formación Docente número 127 de San Nicolás. Además, es licenciado en Tecnología Educativa, egresado de la Facultad Regional San Nicolás, donde también se desempeña como investigador ad honorem. Es miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integra el núcleo de investigadores sobre ciudades portuarias bajo la coordinación del IDESI CONICET de Rosario y desarrolló su carrera docente en institutos secundarios, terciarios y universitarios. Acá, como les comentaba, Ricardo ya publicó varios libros, entre ellos, por supuesto, Historia de la Emilia, libro de la memoria emiliana, El intendente asesino, ya te voy a preguntar sobre ese, Somisa, una historia de acero, otro libro sobre la Emilia que se llama Blanco y Negro ayer y hoy, y Complot en la Ciudad de María y San Nicolás sin fundación. ¿Estamos bien hasta ahí? Con todas las credenciales. Sí, una barbaridad, muchísimas gracias. Bueno, Eh, Ricardo, un gustazo tenerte acá conversando con nosotros, y sobre todo porque nosotros en la Casa del Acuerdo tenemos tu material, tus libros, y son muy consultados en otros contextos, no en este en particular justamente, sobre todo cuando los chicos trabajan la temática de Somisa, el proceso luego no solo de creación, todo el proceso del desarrollo industrial, el plan siderúrgico, sino luego también toda la instancia ya un poco más triste para la historia local, que es el de la privatización, y luego el resurgimiento
no con nuevas firmas. Así que para nosotros es un gusto que te hayas sumado a este ciclo. Bueno, el gusto también es mío y más que nada hablar un poco de la historia de la Emilia Industrias Textiles, que además de haber sido una empresa pionera en el rubro textil, dio lugar al nacimiento de un pueblo a orillas del Arroyo del Medio, en el partido de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Y todo esto se origina un poco después de 1880. Generalmente, cuando se consolida el Estado Nacional, Argentina intenta incorporarse en la División Internacional del Trabajo y lo tiene que hacer como proveedor de materias primas porque era un país que no tenía mucho para ofrecer más que tierras, campos y materias primas. En ese contexto, la industria textil argentina era muy rudimentaria, no había establecimientos textiles en demasía, eran muy escasos, muy pobres, llegaban los productos importados y lo que es el partido de San Nicolás tenía pequeños establecimientos fabriles que trabajaban con materias primas derivadas del modelo económico que era el agroexportador. Entonces había molinos que generaban harinas a través de la molienda. Los molinos generalmente se localizaron sobre la orilla del Arroyo del Medio. Podemos citar el molino de Santa Clara y el molino de Bartolomé Sívori, que se estableció donde unos años después se va a instalar la fábrica de la Emilia. Y había otras fábricas pequeñas en San Nicolás, fábricas de jabones, de velas, graserías, fábricas de espirales, todos con productos derivados del mismo modelo económico. Pero en el rubro textil, en Buenos Aires, no existía un establecimiento donde estuviera toda la línea de producción consolidada, es decir, que entrara la lana y saliera el tejido o la tela al final de la línea de producción, sino que había pequeños establecimientos que no prosperaron y que quebraron por la fuerte competencia con los textiles importados que este mismo modelo introducía, ya que nosotros exportábamos materias primas y consumíamos productos importados, manufacturas principalmente, entre ellas las textiles. Pero esta División Internacional de Trabajo también era un desafío en cuanto a las comunicaciones y el abastecimiento, que a veces no era tan frecuente, y esto dio lugar a la escasez, y por eso, frente a este paraguas de la escasez, algunos pioneros de la industria argentina se pusieron en marcha. Y acá hay que hablar de unos inmigrantes españoles, la familia Córdoba, que tenían un almacén de ramos generales en Arrecifes, y eran dos hermanos, Leodegario y Quintín Córdoba, y este último, Quintín, que era soltero, recorría esta zona y aquí conoció estas instalaciones de este molino harinero de Bartolomé Sívori, que estaba ubicado, como decía al principio, al lado del arroyo, porque utilizaba la fuerza hidráulica para la molienda. Entonces, encontró ya por 1890 las ruinas de lo que era ese molino, porque ya no funcionaba más. Entonces lo compra y así es como la familia, su hermano Leodegario Córdoba y su esposa Emilia Benito, junto con Quintín, vienen de la localidad de Arrecife y se instalan en esas viejas ruinas para utilizar el salto de agua y generar la fuerza necesaria para poner en marcha unos rudimentarios telares. Por eso esta industria aquí en el partido de San Nicolás va a estar promovida por inmigrantes españoles que conocían el oficio y el arte, porque también estaba la otra cuestión. Aquí la industria era escasa y la técnica más escasa, porque no había gente capacitada ni técnicos que supieran esta labor. Argentina no había generado mano de obra capacitada para la industria, sino que estos pequeños movimientos industriales, estos pequeños nacimientos son
protagonizado e impulsado por inmigrantes. Entonces, el 2 de octubre de 1892, apenas 2 años después de una crisis económica importante, que es la primera crisis del sistema capitalista en la Argentina, la crisis del 90, que derrumbó a muchos bancos y que cambió un poco las reglas de juego con el tema del patrón oro. Estos inmigrantes ponen en marcha esta fábrica textil y la autorizan, solicitan la autorización y hacen todas las gestiones ante el municipio de San Nicolás. Por eso la fecha 2 de octubre de 1892 es conocida en la Emilia, en la localidad, como fecha de fundación del pueblo, pero en realidad es la fecha de fundación del establecimiento, que va a dar origen a la erradicación de numerosas viviendas. Por entonces, este viejo molino, convertido ahora en un pequeño taller textil, se conectaba con la ciudad de San Nicolás por un viejo camino de tierra que va a pasar ya en el año 1900, apenas 8 años después, frente a una fábrica de papel. En lo que es hoy Villahermosa, o era hasta hace poco el barrio de Villahermosa, ahí en el año 1900 se establece una fábrica de papel, también con la intención de explotar la energía hidráulica y mediante vías de ferrocarril que la unía al ramal en Buenos Aires, Rosario, que comienza a pasar en 1886 por San Nicolás, poder traer la materia prima desde la terminal o la estación de Teóbal en la provincia de Santa Fe. Esa es la fábrica Ferruccio Casati, ¿no? Exacto. Otro inmigrante italiano que va a promover una fábrica de papel, que era un papel como el papel que nosotros conocemos tipo madera, era un papel mucho más rústico, y que en el año 1900 pone ahí en marcha ese establecimiento. La fábrica de la Emilia se va a dedicar primero a confeccionar los bienes que eran más requeridos con urgencia: las mantas, las boinas y fajas. Generalmente los colores eran blanco y negro. En ese contexto, tengamos en cuenta que nace la Unión Cívica Radical en 1893, que usaban boinas blancas por una cuestión de que fueron a una tienda y estaba disponible la boina blanca, y era la boina blanca y la negra eran los colores preferidos. Y aquí es donde se ponen a elaborar estos productos y numerosos inmigrantes que van llegando a San Nicolás se enteran de que acá había inmigrantes españoles y vienen y piden trabajo en este lugar. La fábrica, sabiendo de que estaba distante a 12 kilómetros de San Nicolás, unido por un camino de tierra que a veces se inundaba, que no permitía un tráfico muy fluido, comienza a construirle viviendas a los obreros en la cercanía de la fábrica para que no tengan que desplazarse diariamente hasta San Nicolás. Y eso va a ir dando nacimiento a un barrio en tierras privadas de la fábrica y de la familia Córdoba. De esa manera se va a ir poblando con inmigrantes y paralelamente, a medida que pasan los años, aumenta el consumo de productos nacionales, porque si no uno tenía que estar esperando que llegara un producto del exterior para confeccionar un pantalón, una tela o un producto textil. Entonces, en cierta manera, la producción textil de la Emilia, así llamada en honor a la esposa del fundador de Olegario Córdoba, que se llamaba Emilia Benito de Córdoba, comienza a llenar estos pequeños huecos de consumo que existían en el mercado y que no eran satisfechos por los productos importados. Pero no fue una empresa que tuvo protección de ningún tipo, porque en ese contexto económico y bajo esas políticas económicas, la iniciativa privada no tenía ningún tipo de protección estatal en ese contexto. Y bueno, así es como comienza la producción de boinas, fajas, mantas, y así se va a ir poblando este pequeño lugar en el vértice del partido de San Nicolás, ahí a la orilla del Arroyo del Medio, que tiene sus consecuencias, porque el Arroyo del Medio es un afluente que evacúa sus aguas en el río Paraná, pero tiene un recorrido de más de 130 kilómetros. Entonces, todos los campos
que están en ambas márgenes del arroyo del medio evacúan sus aguas ahí y con la intensa lluvia producen inundaciones. Y esta ha sido una constante de amenazas que se concretaron y se materializaron en distintas inundaciones que sufrió la fábrica textil en primer lugar y después el pueblo que estaba ubicado en las inmediaciones, habitados por los obreros que se empleaban en esa fábrica, en un contexto en que no había leyes sociales. Se trabajaba de lunes a sábado, se trabajaba entre 12 y 14 horas, la mujer ganaba menos que el hombre y acá había un negocio, un mercado donde se abastecían y era propiedad de los dueños de la fábrica. Esto después va a dar lugar a denuncias y a las primeras luchas que se desconocían. Acá en San Nicolás se desconoce hasta ahora, muy pronto ya se va a saber, el origen del movimiento obrero. Y precisamente en la Emilia es uno de los núcleos donde comienza a gestarse los reclamos de los obreros que piden por las 8 horas, cuando trabajaban 12 y 14 horas, piden por mejoras condiciones de salud, porque estaban alojados en piezas de solteros para hombres y habían muy pocos matrimonios. Y además el médico, la cuestión de sanidad estaba ausente y debían abastecerse en el comercio que era de los dueños de la fábrica. En cierta manera tenían un lazo de dependencia. Bueno, pero Ricardo, esa práctica de cómo alrededor de un emprendimiento productivo, podemos pensarlo dentro del mundo de la minería, tanto en el norte como en Patagonia, se me ocurren casos, los ingenios, en distintos rubros, digamos, de productivos, que alrededor del gran emprendimiento se empezaba a desarrollar una comunidad que después se convierten en localidades al margen del devenir de la instalación productiva y que existía este tema, como mencionás acá en el caso de la Emilia, de el almacén propio, donde se canjeaba todo dentro del mismo círculo de la empresa. Y por otro lado, en el caso de la Emilia, a mí lo que me llamó la atención, viendo y leyendo y acercándome a la historia, es interesante, pero ahora también entiendo que se lo puede entender desde el punto de vista también de una estrategia de análisis de costos, la gran paridad de género que tenía a nivel de la población obrera de la fábrica. Eran 50 y 50% de hombres y mujeres, tengo entendido. De hecho, hay una gran foto donde, que es raro ver en una industria, tantas mujeres, que eso no me acuerdo para qué aniversario fue, que sacaron una foto inmensa, divina, y que había tantas mujeres. Pero ahora con esto, es verdad, con esto que vos decís, las mujeres cobraban menos, tal vez haya sido también con una intencionalidad en ese sentido, o era un requisito en una habilidad específica que desarrollaban las mujeres y por eso las distinguían mujeres de varones, no sé realmente cómo fue, pero algo que cuando uno no conoce el caso en profundidad, te llama la atención la paridad de género, digamos una terminología muy actual, que son cosas que observamos hoy en día, en un caso de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es interesante ver cómo empleaban tanta cantidad de mujeres. Sí, es cierto. Y tiene que ver con cuestiones, acá se empleaban los matrimonios enteros. Es más, la Emilia tuvo una particularidad. Fue la fábrica propietaria de las tierras donde se construyó un barrio para los obreros. Las viviendas eran de la fábrica. La fábrica le brindaba un suministro eléctrico en determinado horario, recolección de residuos y un servicio de abastecimiento de agua. El matrimonio, tanto el hombre como la mujer, se empleaban y trabajaban la misma cantidad de horas. En su momento, en sus inicios, la mujer ganaba menos que el hombre. A medida que va pasando el tiempo, esto va a ir, esta igualdad de derechos se va a ir ganando y
vale decir de que la Emilia fue un barrio privado cuando no existían barrios privados, porque precisamente donde yo estoy viviendo ahora era el lugar donde estaba el sereno que custodiaba el ingreso a las tierras propiedad de la fábrica. De hecho, mi casa fue adquirida en el remate judicial cuando la Emilia quiebra y es rematada la fábrica textil, la obra social o el club social y deportivo El Monte y 30 o 40 viviendas. Bueno, yo compro mi casa en esa época y acá estaba el sereno, que era quien custodiaba que no ingresara a estas tierras personas que no pertenecían a la fábrica y que no trabajaban en la fábrica. Fue una comunidad, un barrio privado cuando no existían los barrios privados. Hasta en eso fueron pioneros, pero esto tenía como consecuencia una relación de dependencia patrón y obrero muy distinta, donde el obrero todavía mantenía una relación de paternalismo con el patrón. Es decir, creía en la palabra del patrón y el patrón se imponía por el respeto y no por la fuerza, aunque muchas veces hay casos de abusos en otros lugares, pero aquí es una cuestión generacional. La familia Córdoba tuvo muchos hijos. Leodegario y Emilia tuvieron muchos hijos. Algunos de sus hijos se dedicaron a la producción textil aquí en la localidad. Otros se capacitaron en la parte comercial y fueron a vivir a Buenos Aires, donde tienen una casa de exportación, porque los productos de la Emilia van a adquirir una calidad que la va a hacer sobresalir en el contexto local y nacional, y va a comenzar a exportar textiles a Europa en un momento determinado cuando la coyuntura internacional le favorece. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Claro. Entre 1914 y 1919, Europa se desangra en una guerra, no hay una industria textil y la Emilia produce telas para el ejército de Francia, por ejemplo. Y así es como comienza a ganar mercado y muchos casimires ingleses son confeccionados con las telas que se producían en la Emilia. Conforme va pasando eso, la comunidad va creciendo y comienza la expansión de las instituciones que vienen en el desarrollo y en el inicio de una localidad. La primera institución que surge es la escuela, porque los hijos de los patrones tienen que ir a la escuela y los hijos de los obreros que viven aquí también. Entonces se da la particularidad que los hijos de los patrones con los hijos de los obreros son compañeros de grado. Si bien después se establece fuera de la escuela la relación entre patrón y obrero, eran compañeros de escuela. Muchos después, lógico, los hijos de los obreros siguen siendo obreros y los hijos de los patrones van a la universidad, en ese contexto determinado. La segunda institución que surge es el Club Social o Club Atlético La Emilia, que es la entidad que tiene que realizar las actividades de esparcimiento para los obreros que terminan una labor y que solamente tienen de descanso el domingo, porque incluso trabajan hasta el sábado a la tarde. Y el Club Atlético La Emilia es uno de los clubes fundadores de la Liga Nicoleña de Fútbol y uno de los promotores del deporte. Y además, esto va a generar otros tipos de disciplina. Por ejemplo, el automovilismo, que era inexistente en el partido de San Nicolás. El primer circuito automovilístico de la historia de San Nicolás se establece acá en la Emilia, en tierras de esta fábrica textil. O sea que se va desarrollando una gran labor social, pero en un contexto distinto antes de la llegada del peronismo, que va a marcar un antes y un después en las relaciones de poder, y en una relación de paternalismo donde el patrón comparte sus horas libres con los obreros, pero en la fábrica es el patrón. Esa es una cuestión que uno rescata del pasado de esta localidad. Y bueno, de más está decir de que la Emilia, en el proceso de industrialización en el partido de San Nicolás, fue la fábrica que más obreros tuvo como mano de obra antes de iniciarse el proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la década del 40 o del 50. La Emilia llegó a tener 1.500 obreros en distintos turnos cuando ni siquiera existía un establecimiento fabril en San Nicolás de 300 obreros.
el establecimiento que más albergaba obreros era el puerto, con 400 personas trabajando de distintos rubros, distintos oficios. Pero si no, no había otro núcleo económico importante. Entonces, el obrero de la Emilia era bienvenido en la localidad de San Nicolás porque su sueldo movía en cierta manera, le otorgaba dinamismo al comercio. Entonces, esa es una de las cosas que hicieron que el obrero de la Emilia se sintiera orgulloso en un contexto en que todavía no había una industrialización en San Nicolás. Lógicamente, después se inicia el proceso de industrialización, el peronismo irrumpe la escena política y ya el rol del paternalismo es cuestionado por una nueva generación que son los hijos de esos primeros obreros que ven el irrumpir de los derechos, que van a gozar de los derechos y que van a hacerlos respetar, y aparece ya otra etapa de la historia importante de la Emilia. Pero específicamente la gente aquí pudo disfrutar en el año 42, que vos viste esa foto de todos los obreros, es del cincuentenario. En 1942, aquí se construye un cine-teatro para 1.500 personas, que era gratuito para los obreros. Sí, una obra social con un bowling, con un gimnasio con piso de parquet, en 1942, 1944, canchas de tenis, cancha de pelota paleta, una cancha de fútbol, es decir, esto no existía prácticamente nada del Club Belgrano en San Nicolás, muy poco del Club Regata, y en un pueblito perdido en el campo, la gente disfrutaba de ese tipo de cosas, además de la naturaleza y el esparcimiento propio de un monte inmenso, de un circuito automovilístico y de lo que es vivir en armonía con la naturaleza. Una cosa increíble, además del poderío económico que va teniendo la fábrica. La fábrica va teniendo un poderío económico importante que le va a hacer ganar mercados y va a diversificar su producción, y eso la va a hacer conocida en todo el mundo. Eso te quería preguntar, porque arrancamos conversando de que los hermanos Córdoba inician un emprendimiento textil cuando no había mucho desarrollo textil todavía en la Argentina, incipiente, ¿no? Estamos hablando 1890, cuando ellos compran las tierras, y que habían comenzado con artículos rudimentarios, lo que más se necesitaba, lo que comentabas de las boinas, los ponchos, las mantas, las fajas, pero que ellos se van especializando y van mejorando al punto tal que empiezan a seleccionar las lanas y no compraban lana en los productores inmediatos de la región, sino que compraban las lanas en Patagonia, en esto del cuidar la calidad de la lana de origen, que facilitaba también el proceso para la generación de estos paños, ¿no? Que de ahí también me imagino que viene la denominación de pañeros, que claro, no sé si se sigue usando o no. Sí. Se logró una especialización del personal muy notable. Además, lo que tuvo la Emilia que la distinguió precisamente es que implementó toda la línea de producción. compraba la lana, en los primeros años la lana era de la zona, después comenzaron con la lana del sur. La lana se pasaba por distintos periodos, distintas etapas de cardado, donde se quita las malezas, se la lava, se la tiñe en algunas partes o en otras se la trabaja en crudo, después pasa a otro sector que es la hilandería, después va al peinado y después va a los telares. Es decir, toda esta etapa en Buenos Aires se hacía en distintos lugares. En Buenos Aires podía existir un lugar donde era el cardado, en otro lugar se hacía el hilado, en otro lugar estaban los telares, pero acá era un gran monstruo enorme con varios galpones que trabajaban 1.500 personas en 3 turnos, donde entraba la lana y salía la tela. Pasaba por distintos procesos y en el medio la gente se capacitaba y especializaba en eso. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de estudiar en la escuela técnica que existía dentro de la fábrica textil, que era una escuela técnica privada. Nosotros teníamos una materia que se llamaba tecnología textil y nos enseñaban a dibujar las tramas de los tejidos en unas hojas especiales.
y nos enseñaban en dibujo técnico a dibujar piezas, porque la fábrica de la Emilia tuvo un enorme taller que le permitió construir las piezas de los telares que eran importados, que cuando se rompían, para no esperar que viniera de Francia o de Inglaterra una pieza, acá se elaboraba la pieza. Tenían un gran taller mecánico, con tornos, con fresas, con todas las herramientas. Entonces se planificaba, se diseñaba la pieza, se rompía la pieza de un telar o de un Sulzer, como le decían, según la marca, y inmediatamente se iba al taller mecánico, se traía la pieza y se la cambiaba. La producción no se paralizaba por la rotura de un telar. Esto era una pequeña colmena, digamos así, de gente que también tenía un sector de carpintería. Acá se utilizaron las maderas de las máquinas de los telares que trajeron de Francia y de Bélgica de 1937. Con esas maderas construyeron viviendas para obreros en el medio del monte de la Emilia. Aún hoy hay un tanque blanco que simboliza, era el tanque donde se almacenaba el agua que suministraba las viviendas que existían alrededor. Y ahí había un barrio muy lindo. Hay pinturas que registran cómo eran los chalets de madera confeccionadas con estas maderas de descarte que no se tiraban, sino que se confeccionaban las viviendas. Lógicamente, después con las inundaciones, ese barrio fue erradicado porque quedaban olvidados de la mano de Dios en medio del monte. Claro, claro. Bueno, vos que conocés nuestra hemeroteca en la Casa del Acuerdo, por ejemplo, estuvimos revisando ahora, con motivo de la charla, en los ejemplares que tenemos del diario El Noticiero, que justamente es de la época de la creación de la fábrica, ¿no? Estuvimos relevando las noticias y qué se iba informando sobre lo que era este emprendimiento que estaba surgiendo ahí a poquitos kilómetros de la ciudad de San Nicolás, a orillas del Arroyo del Medio, que también cabe aclarar que el Arroyo del Medio es la división interprovincial, la división natural interprovincial entre provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Y bueno, justamente, ¿no? Algo que también en esto de buscar información y demás, que nosotros primero buceamos en los archivos propios, en la biblioteca, en la hemeroteca, y ahí, bueno, esto que te comentaba, que tenemos el material que vos seguramente cuando ya hiciste tu investigación del primer libro en la década del 90 para los 100 años, seguro lo consultaste. Tenemos el noticiero y el norte de Buenos Aires, pero bueno, hay artículos pequeñios que fuimos tomando ya de la fábrica ya iniciada, ¿no? Sí, la Emilia tuvo una vida cultural muy rica. Acá hubo un escritor, se imprimió un libro que se llamó Agua y Barro, de un escritor que se llamó Juan Paro, que tuvo un accidente en lo que era la planta de papel, donde pierde un brazo y entrena el otro brazo y entra a trabajar en la fábrica textil de la Emilia. Y uno de los dueños le permite publicar el libro, que es una novela, Agua y Barro, y fue el primer escritor y el primer libro en la década del 40. Además, hubo un tango escrita la letra y dedicado a don Salvador Córdoba, que fue hijo de los fundadores, también, porque acá venían todas actrices y artistas de renombre en este lugar. Hubo una banda de música integrada por los obreros, hubo grupos de teatro, acá tuvo una vida cultural muy rica y además hubo publicaciones. Las publicaciones. Sí, varias revistas que la misma fábrica ayudaba a publicar, donde se refrescaba un poco la actividad de la fábrica y donde los obreros podían publicar sus poesías y todo, ¿no? Es decir, se fomentó muchísimo la cultura. No, por eso te digo, que hablábamos antes de comenzar, a mí me interesa, cuando empecé a adentrarme un poco más fuera de lo que a veces hemos hablado con vos
o con otros emilianos a partir de mi gestión en el museo, que empecé a leer. Bueno, después vi episodios, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema del cine, ¿no? De esas maravillosas salas de cine que había en el club que vos mencionaste recién, y está ese, para la serie de Canal Encuentro de películas recuperadas, que se hizo un episodio específico sobre la película del cincuentenario de la Emilia que se Claro, recuperó. sí, sí, sí. Fuerte. A los que les interesa les cuento que lo pueden encontrar en YouTube, así como recuperación de la película del cincuentenario en 1942 de la Emilia, que, bueno, con la conducción de Paula Félix Didier, que, bueno, es una amiga personal, que estuvo con vos visitando las instalaciones del predio de la fábrica, y, bueno, con Sofía Lizalde, que es miembro ahora del equipo de la Casa del Acuerdo, visitando lo que fue la sala de cine. Y la verdad que sí, esto que contabas de toda no solo el despliegue como proceso productivo completo y cómo se fue ampliando y desarrollando y especificando, haciéndose más específico, Sí. Al punto de que exportaban y eran reconocidos los paños de la Emilia nacional e internacionalmente, sino también el hecho de todo su desarrollo deportivo y artístico y cultural, porque no solo que se quedaron propiamente en lo productivo, que podría haber sido, porque hay otros casos que queda circunscripta la historia de esa localidad y ese sentido de pertenencia a la instancia de la participación en el proceso de trabajo. Pero bueno, avanzando en los años, ya cuando se empieza a complicar económicamente, viene la quiebra y demás, también tengo entendido, y acá podemos conectar con el siguiente caso, que los obreros de la Emilia, por también su profesionalismo y su capacidad, eran requeridos en el emprendimiento que estaba surgiendo en San Nicolás Ramallo, el ya siderúrgico, otro rubro totalmente, que sería Somisa. Hay un movimiento ahí realmente de los obreros de la Emilia que se trasladan ya a San Nicolás y ya pasan al mundo del acero. ¿Hay ahí un desplazamiento Sí, real? particularmente la segunda generación, los hijos de estos obreros, empiezan a trabajar en la fábrica textil, pero ya la fábrica textil, después del año 1966, que hay una gran inundación, que se dañan las instalaciones y la materia prima, se inicia un proceso de deterioro de lo que son las producciones, porque también hay una política económica de liberar las importaciones. Entonces la Emilia tiene que enfrentar problemas internos que son producto de las inundaciones, más las políticas económicas que permiten el ingreso de productos importados. Entonces, muchos hijos de los obreros ven en Somisa la posibilidad de acceder a una fuente laboral distinta a la que habían tenido sus padres aquí en la Emilia. Entonces, bueno, Somisa viene a cambiar el mapa para siempre de San Nicolás. Viene a transformar para siempre la vida social de San Nicolás y de la región, porque también va a tocar a Ramallo, Pergamino y también parte de Rosario. Entonces va a haber una emigración de muchos emilianos por las inundaciones que se van a vivir a San Nicolás y otros que se quedan aquí, pero sus hijos ya no van a trabajar en la fábrica textil de la Emilia, sino que van a hacer la mano de obra de lo que va a ser la construcción y la puesta en marcha de la planta Somisa. Mira, alguna consulta, para una última consulta, pero lo de la Emilia da para que hagamos creo que una serie específica. El ferrocarril, con semejante movimiento de productivo que tuvo la Emilia, ¿estuvo previsto que en algún momento pasara por la Emilia? No, porque el ferrocarril, había un ramal que llegaba hasta lo que es la planta de papel,
La planta de papel o la papelera se incendia en 1920. La Emilia saca los productos en camiones por el viejo camino de tierra que se sabía inundar y además por las lluvias a veces era intransitable. Por ese motivo comienza a planificar un camino alternativo que la uniera con San Nicolás y en 1944 se inaugura el camino pavimentado, la Emilia San Nicolás, que está hecho de concreto y este es un problema que tenemos los emilianos en la actualidad. Ese camino no se puede colocar asfalto, hay que colocar pavimento y el pavimento son losas de 3 metros y es carísimo construir una ruta nueva de pavimento. Hoy las rutas se hacen con asfalto. Entonces se deteriora, se rompe, pero ese camino es de 1944 y por ahí van a transitar los camiones con toneladas ya de bobinas, de telas que exporta la Emilia y va a dar lugar al nacimiento de los barrios de Villa Campi, Villarricio, Villa Canto, lo que va a ser Mosconi, Floresta, Colombini, Virgen del Rosario, hasta el cruce de lo que es hoy la autopista. O sea que el camino pavimentado va a dar vida a una zona importante. Bueno, entonces te invito a que nos mudemos del caso de a orillas del Arroyo del Medio al caso a orillas del río Paraná. Bueno, y como yo te decía, San Nicolás era una ciudad que tenía pequeños establecimientos fabriles que trabajaban con derivados de las materias primas de esta relación de país proveedor de materias primas. Pero, ¿qué es lo que sucede? El núcleo económico más importante que tenía San Nicolás era el puerto, que por ese entonces estaba ubicado en lo que es hoy el Parque San Martín de San Nicolás frente al Paraná, y había una estación de ferrocarril que es actualmente la Escuela de Arte. Después había un núcleo económico reducido por comerciantes que estaban vinculados a San Nicolás. Era una pequeña comunidad, no era muy grande, pero durante la década del 40, conforme se iba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, comienza la idea de la radicación industrial y de industrializar al país y por ende San Nicolás. Entonces, algunos intelectuales como Lázari, o industriales como Salvador Córdoba o banqueros como Cavalli y muchos más, deciden promover la radicación industrial en San Nicolás. San Nicolás tuvo una particularidad que no la tuvo nadie. Aquí en San Nicolás vivió el director general de fabricaciones militares, que era Sabio. Vivía en lo que es hoy Avenida Sabio, que era Boulevard Saavedra, al 90 aproximadamente, y aquí entabla una relación de amistad con un dirigente político de la Unión Cívica Radical Renovadora, o personalista, que era Román Alfredo Subiza. Ambos traban una relación importante porque Subiza era hijo de un exintendente del radicalismo y el radicalismo en ese momento, durante 1930 y 1943, estaba sufriendo una crisis de identidad importante porque se estaba dividiendo entre personalistas y antipersonalistas. El antipersonalista era Salvador Córdoba, que fue diputado de la Unión Cívica Radical y que era un dirigente, un industrial de la Emilia. Bueno, estos dos señores, como yo te decía, Sabio y Subiza, en la etapa que les sigue al radicalismo, van a ocupar cargos muy importantes. Sabio como director general de fabricaciones militares y el doctor Román Alfredo Subiza se vincula con Juan Duarte, que era el hermano de Eva Duarte, a la que conoce poco tiempo después y le presenta a Juan Domingo Perón. Y así es como entablan una relación. Bueno, se producen los sucesos conocidos como el 17 de octubre, donde San Nicolás tiene un protagonismo importante porque Evita viene para San Nicolás, está en una estancia aquí cerquita que existe en la zona de Morante, que era propiedad de Román Alfredo Subiza, donde después llega Perón al ser liberado y comienzan a hablar de la campaña presidencial del año 46. En el año 43 ya se estaba promoviendo la industrialización y precisamente comienza a hablarse de San Nicolás porque
el secretario de Asuntos Políticos de la primera presidencia de Perón va a ser Román Alfredo Subiza. Y el director general de Fabricaciones Militares va a ser Sabio, quien va a promover el proyecto de una gran empresa siderúrgica argentina que se va a llamar Somisa y que va a ser presentado en el Congreso de la Nación en el año 1947. La Argentina había desarrollado una sola planta siderúrgica que era Altorno Zapla, en Palpalá, en Jujuy, con muchas dificultades porque las grandes potencias no habían querido que la Argentina tuviera producción de acero y de hierro. Y fue algo fortuito, gracias a que un inmigrante que estaba cazando en la zona choca con una piedra que la nota muy pesada, se la lleva a un militar amigo para que la vea, que es un mayor de apellido Luteral, y se dan cuenta de que era un yacimiento de hierro. Entonces, al lado del yacimiento de hierro, comienza a diseñarse, que fue una patriada prácticamente, sin gran conocimiento técnico, sin grandes herramientas ni maquinaria, comienza a desarrollarse la primera empresa siderúrgica que fue Altorno Zapla. En el caso de Somisa, en el año 47, ya durante la primera presidencia de Perón, se aprueba el plan siderúrgico que se llama Somisa y que tenía Sociedad Obrera Mixta Siderúrgica Argentina y que tenía la particularidad de combinar en una empresa capitales de origen nacional y capitales de origen privado. Lo que sucede es que los capitales privados no querían ser socios del capital nacional porque no querían la injerencia del Estado Nacional en cuestiones económicas porque podían llegar a perder plata o perder algunas de las, no sé cómo decirlo, beneficios de los cuales gozaban. Entonces se inicia Somisa con una mayoría de capital nacional. La cuestión aquí es distinta porque ya estamos hablando de la post-segunda guerra. Y lo que es la instalación de la planta siderúrgica Somisa a partir de 1947 va a chocar con las dificultades propias de la Argentina, que trata de tener un camino independiente de los grandes polos que van a comenzar a surgir en el mundo, que es la Unión Soviética y Estados Unidos. La Argentina está presionada principalmente por Estados Unidos y tiene un conflicto con Estados Unidos que viene arrastrando de la campaña Braden o Perón con el embajador de Estados Unidos, y esto lo va a llevar a que se dificulte el proceso de industrialización siderúrgico, pero no obstante, a fuerza de patriotismo como la que tuvo Sabio, se logra planificar una empresa siderúrgica de avanzada que va a terminar con el paradigma de que las empresas siderúrgicas tenían que establecerse al lado del yacimiento para abaratar costos. Y es por eso que una empresa norteamericana, curiosamente norteamericana, con la que estaba frenando un poco el desarrollo, los capitales norteamericanos, esta empresa norteamericana Arcon, Sociedad Anónima, es la que diseña la planta industrial Somisa. No se sabía dónde instalarla. Subiza promovía que fuese San Nicolás. A Sabio le agradaba, pero la zona de San Nicolás era una zona, la zona propicia, era la zona del Golf Club, actualmente el Golf Club, cerca del partido de Ramallo, y era una zona inundable. Entonces, el ingeniero Buitrago, que viene a recorrer toda la costa del Paraná, determina que el lugar propicio es Punta Argerich, en el partido de Ramallo. Y ahí es donde se decide instalar la segunda planta siderúrgica argentina, que va a ser la planta General Sabio, destinada a la producción de hierro primero y de acero después. Pero, lógicamente, la industria siderúrgica, como la petroquímica, requiere ingente cantidad de capital. En un primer momento, la Argentina estaba dispuesta, pero las vicisitudes económicas, primero por la que atraviesa el gobierno peronista, después por la Revolución Libertadora y más tarde por el gobierno de Frondizi, hace que en 1948 comienza un movimiento de tierras en Punta Argerich, pero recién la primera colada de arrabio se produce en 1961 durante el gobierno de Frondizi. Esto nos lleva a nosotros la reflexión de cómo a veces los grandes países
frenan el impulso y el desarrollo, o sea, frenaron el desarrollo y el impulso tecnológico de muchas naciones, porque esas naciones, cuando gozan de su ciencia y de tecnología, dejan de ser clientes de los más grandes, logran una independencia, y eso significa menos consumidores. Si uno se abastece por sí mismo, deja de comprar en el exterior. Y eso es el problema que siempre tuvo que luchar Latinoamérica entre lo que es la dependencia y el desarrollo. Pero esto, ¿de qué manera impacta en la región? San Nicolás era una zona de quintas y viñedos que va a llegar miles de obreros a Somisa a construir esta planta. Entonces las quintas o viñedos ven la posibilidad de un gran negocio económico y es donde se producen los loteos de estas quintas o viñedos. También es cierto que hubo focos de conflicto porque la erradicación de la planta industrial requería tierras para viviendas y Subisa decidió expropiárselo a un grupo de quinteros y viñateros de la zona. Y esto se produjo un conflicto que llegó a resolverlo el propio Perón y el obispo en Buenos Aires cuando los quinteros de San Nicolás acuden para evitar la confiscación de sus tierras. Y bueno, el barrio obrero que se iba a localizar por Avenida Sabio a 1070, donde está cerca de la unidad penal en la actualidad, se terminó radicando en las orillas del arroyo del Medio, cerca del partido de Ramallo, nada más que en la costa de San Nicolás. Todo esto como consecuencia de que los obreros habían elevado la suma, los quinteros habían elevado la suma de sus tierras porque sabían que eran necesarias y el Estado no quería pagar lo que ellos pedían, entonces se la iban a confiscar. Esto se resolvió de otra manera distinta. Pero esto ocasionó que se lotearan estos barrios y se poblaran. Y ese poblamiento dio lugar a las necesidades, que se expandieran las necesidades básicas insatisfechas como la luz, el agua y los primeros establecimientos educacionales para los jóvenes. Y así es cuando crece terriblemente San Nicolás. Y al crecer también se expande el comercio. Y esa San Nicolás tranquila, de la siesta, del pequeño comercio, que eran todos conocidos como arroyeros, dio lugar a una urbe bulliciosa donde ya los apellidos dejaron de ser conocidos, por más que uno le preguntara si vos sos hijo de fulano o hijo de mengano, ya no era ni hijo de fulano ni de mengano, sino que era sultano que había venido del norte y que tuvo su familia acá, y eso rompió para siempre el paradigma. Paradójicamente, conforme se instala Somisa, se instalan otras grandes industrias. La planta de alcohol anhidro, el puerto comienza a funcionar donde está actualmente, en lo que es el puerto de ultramar, se traslada el puerto del Parque San Martín a un puerto de aguas profundas, se produce la fábrica Plastiversal, que va a fabricar esas tapas negras de los inodoros tan conocidas, se hacían aquí en San Nicolás, en la planta Plastiversal. Y además otros tipos de fábricas, y también continúa la Emilia hasta la década del 80, pero ya la sociedad de San Nicolás va a cambiar totalmente por la irrupción de Somisa, una empresa del Estado que nunca dio pérdidas, que producía rieles para los ferrocarriles, que producía hierro para la construcción, o sea que no solamente se dedicaba a lo no plano, como son las chapas, que incluso estaba preparada para hacer chapa naval para los astilleros y que era el principal abastecedor de todos los productos argentinos. Hasta la década del 90, donde las políticas neoliberales llevaron a creer o pensar de que el Estado no tenía que tener ninguna industria a cargo y se terminó privatizando de una manera que no debería haber sido, porque Sabio ingeniosamente dijo que podían coexistir el capital privado y el capital estatal, y por eso se podían haber vendido acciones o parte del capital accionario de la empresa y el capital privado podía intervenir junto con el Estado en la producción. Pero aquí se vendió el 100% o el 92% o el 82%, porque el 18% fue en acciones a los obreros, que PPP se le llamó, que se fueron vendiendo por otro lado, pero que fue una tarea para apaciguar las privatizaciones y no tener mayores problemas. Sí, pero bueno,
La verdad que hiciste brevemente un magnífico resumen de una historia compleja de este aspecto productivo en la región, desde pensarnos quinteros, viñateros, de fincas pequeñas, con producción agropecuaria, y cómo de repente, a partir de este gran proyecto nacional, industrial, también eso cambia la idiosincrasia productiva de la ciudad, de la región, y al igual que en el caso de la Emilia, cómo cambia el entorno inmediato con la construcción del barrio Somisa, ¿no? Escuelas y demás, todo como con la diferencia de que, bueno, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, venían inmigrantes a la Emilia a trabajar a la fábrica que estaba empezando a funcionar. En el caso de Somisa, la migración mayoritariamente fue interna, ¿no? Venían de otras provincias. Imagino que ahí aparece el término somisero, ¿no? Así como estaba Arroyero antes, es somisero, pero creando la idiosincrasia propia, ¿no? Del barrio Somisa, que a su vez el propio barrio Somisa, después de la privatización, fue también cambiando, porque también hubo migraciones lógicas, ¿no? Cuando se privatiza Somisa, y luego se conforma la nueva firma, y todos los barrios de alrededor, o sea, impacta tanto en San Nicolás como en Ramallo, ya que está ahí al lado, en el arroyo Ramallo, eh, y cómo, ¿no? Estos proyectos productivos, ¿no? Proyectos del sistema capitalista, cómo impactan en las comunidades inmediatas y cómo van dejando testimonios del patrimonio dentro del ámbito del patrimonio cultural, en este caso es el patrimonio industrial, conformado no solo por el patrimonio tangible, que son lo que nos puede quedar como un edificio, maquinaria, herramientas, las vías de un ferrocarril donde ya no pasa un ferrocarril, pero también, sobre todo, el patrimonio intangible, ¿no? Todo lo que queda en la construcción de esas comunidades, en las historias vivas de esas personas, de los descendientes. Hablando con Emiliano, por ejemplo, es el hecho de generaciones nuevas que no vieron nunca la fábrica funcionando, la textil, no vieron el cine funcionando, pero el sentido de pertenencia con ese origen alrededor del cual se desarrolló la población es muy fuerte. Y en el caso Sí, de por supuesto. también tiene su impronta muy fuerte en San Nicolás, y también con todo esto que vos acabás de contar, muy resumidamente, de cómo fue ese proyecto, cómo fue en el devenir de las políticas económicas, ¿no? Y cómo fue aumentando la población, cómo cambió la idiosincrasia y la vida cotidiana de la ciudad, al Sí, punto tal, ¿no? algo importante es la construcción de la mentalidad laboral que tuvo el obrero de Somisa. El obrero de Somisa se sintió profundamente orgulloso de ser parte de una industria nacional, se sintió profundamente halagado porque sabía que lo que se producía ahí se consumía en su país e incluso llegó a exportarse, pero era reconocido socialmente y económicamente. Esto también ha impulsado algunos estudios que tienen que ver con el tema después de la privatización y de qué manera impactó la privatización en lo que es la vida cotidiana del nicoleño. Pero hubo toda una conformación de una identidad de los obreros de Somisa que verdaderamente llegó a pensar que tuvo benefactores y detractores, por supuesto. Una empresa que albergó a entre 15.000 y 17.000 obreros es una página llena de historias que hablan bien y que hablan mal de una empresa nacional, porque también está el tema de cuando algo es de todos, las responsabilidades se diluyen y
los logros son de todos, pero los fracasos son de los otros. Entonces, esto dio lugar después al debate cuando se privatizó esto y se supo las consecuencias que tuvo, porque la privatización se llevó a cabo de una manera en que los mal retirados voluntarios no tenían a dónde ir, porque una persona que trabajó 25 años en un alto horno o 30 años en coquería no tenía otro alto horno donde ir. Era mano de obra altamente especializada en algo que no había alternativamente lugar. Y esto después se manifestó con las pérdidas por ejemplo, las indemnizaciones fueron 150 millones de dólares que se volcaron a San Nicolás en concepto de indemnizaciones. Y de estos 150 millones de dólares en la época de la paridad 1-1, el obrero se vio en su mano con que tenía entre 55 y 70 mil dólares de la noche a la mañana y tenía que enfrentar su vida sin tener que ir a la fábrica, cuyo oficio no era reconocido en otro lugar, no podía emplearse en otro lugar. Entonces, esto dio lugar a la aparición de los nuevos comerciantes y todo el mundo puso un comercio y todo el mundo cambió el auto y puso un remis o una cancha de pádel y otros lo colocaron en los bancos, que también a la larga viene a tener un problema porque el Banco de la Ribera en San Nicolás se fusiona con el Banco Integrado Departamental de Santa Fe y después quiebra el Banco Integrado Departamental y se quedan con los ahorros de los pocos somiseros que habían dejado algo. Entonces esto se prolongó muchísimo tiempo y en las colas de los bancos hoy en la actualidad uno se encuentra con personas que trabajaron en Somisa y añoran a sus viejos compañeros, se encuentran y tejen historias, o en los centros de jubilados que existen en San Nicolás de Somisa, pero el común denominador es el orgullo de haber pertenecido a una empresa que producía para el país, ¿no es cierto? Y ellos se sentían parte del mismo. Eso es así, tengo casos muy cercanos iba gente a trabajar todos los días desde Rosario a San Nicolás. Claro, sí. De hecho, el suegro de mi hermana era somisero y es tal cual lo describís, es el orgullo de producir para el país, para exportar dentro del marco de una industria nacional. Y es así, tal cual como vos lo definís. Y así como iban desde Rosario, iban de todas las localidades de la región, además de los que vivían en la propia de San Nicolás. Sí, por supuesto. Y por supuesto esto que mencionábamos antes, cómo cantidad de gente, cómo cambió demográficamente la ciudad, con toda la gente que se mudó desde otras provincias y se instaló en San Nicolás. Entonces que tenemos ya segunda y tercera generación de esas familias que empezaron a vivir en San Nicolás a partir del proyecto de Somisa. Por eso es interesante analizar estos proyectos productivos con sus éxitos, sus fracasos y todos sus vaivenes desde todos los ángulos, porque no solo desde lo productivo, desde lo tecnológico, sino cómo impactan en la vida de las personas y cómo los que nos dedicamos a la gestión cultural es desde ese lugar que podemos poner en valor estos testimonios que quedan. En el caso de Somisa, Somisa se reconfiguró y sigue produciendo, es una industria que está viva, ¿no? Con claro. Y dio lugar, por ejemplo, San Nicolás era la ciudad del acuerdo y después fue la ciudad del acero. O sea, una cosa increíble. Bueno, ahora pasó a ser la ciudad de María. Es decir, de acuerdo al tiempo histórico, San Nicolás va cambiando la denominación y el reconocimiento en el contexto nacional. Tal cual, tal cual. Pero volviendo a esto que te decía, me parece que son parte de la historia viva de ambas localidades, ¿no? Acá me preguntaban si alguna vez, por ejemplo, en el caso de la Emilia, hubo intención de generarse un archivo histórico o un museo.
aparte teniendo en cuenta este gran sentido de pertenencia que tiene el emiliano, por ejemplo, Sí. ¿no? Lamentablemente, acá en la Emilia nunca hubo esa idea ni esa intención, y cada vez eso se va perdiendo más porque las inundaciones se Claro, fueron llevando lo poco que se pudieron salvar del anterior. La inundación del 2017 fue tremenda. Yo mismo perdí todos mis archivos, tuve que reconvertirme y digitalizar todo. Hoy tengo la mayoría de mis cosas digitalizadas, pero hay cosas que no recupero nunca más. Y eso dificulta poder constituir un museo. Tendría que existir porque le da un valor agregado a la comunidad, le da la oportunidad de ofrecer algo a un visitante. Yo voy a los congresos de historia en el sur de Córdoba y sur de Santa Fe y siempre voy a todos los museos y me tal cual. encanta visitarlos y conocerlos. Y bueno, la Emilia tiene que tener eso, pero bueno, en su momento antes de la inundación, curiosamente hubo una movida al respecto. Se estaba hablando de algunos lugares, porque también en un lugar físico no se sabe de dónde, cómo se podía conseguir un lugar físico, pero se estaba hablando a nivel municipal antes del 2017 de algún posible lugar, pero bueno, después vino la inundación y se llevaron hasta las ideas prácticamente, pero Bueno, pero reitero, podemos pero sí, rescatar sí, que sí, sería la verdad que interesante teniendo en cuenta también San Nicolás es un destino turístico interesante, ¿no? Y la Emilia podría aportar desde su emplazamiento, por su emplazamiento en lo ambiental, ¿no? Al lado del arroyo, la parte del monte, la propia población y toda la historia viva a partir de la fábrica y la construcción del pueblo. Es la vieja sala de cine y tantas claro. cosas que podría llegar a ser hasta sumamente interesante como destino para un recorrido de ir a comer algo rico, pasear, ¿no? Y un paseo de un día. Hay otras localidades cercanas que lo hacen y por qué no acá sumar a las propuestas que ya ofrece la ciudad de San Nicolás. Me Sí, por parece. supuesto, es una iniciativa que en algún momento tiene que darse, con pocos o con poco, con mucho que haya, pero le agrega algo importante a la localidad, es algo que la va a identificar y yo creo que es muy importante, que en algún momento se tiene que dar, de una manera u otra alguien tiene que promover esto. Tal cual. Bueno, habrá que empezar a armarlo e impulsarlo porque se lo merece la ciudad. Y por otro lado, charlábamos antes de que en relación al caso Somisa posiblemente sí haya un proyecto desde Ramallo que tenga que ver con esto, con la historia de este otro rubro siderúrgico alrededor de un proyecto cultural, ¿verdad? Sí, posiblemente la Municipalidad de Ramallo vaya a encarar el establecimiento de un museo siderúrgico. Creo que el municipio de Ramallo está en conversaciones con Ternium y con otras entidades, pero bueno, este Interesante. tema de la pandemia ha demorado toda esta cuestión, pero yo estimo de que hay incluso una ley a nivel provincial declarando capital del acero a Ramallo, está aprobado eso, y bueno, espero de que se pueda realizar lo que no pudimos hacer acá en San Nicolás, que por lo menos Ramallo lo pueda hacer. Estamos todos muy juntos, entonces Sí, sería por supuesto. para la región. Bueno, abrimos las preguntas, yo ahí ya comenté una Dale. que me pasaron, a ver si los que nos están escuchando te quieren consultar. Yo no quiero acaparar, tengo mi lista de preguntas, pero de última después te las pregunto. A ver, excelente, Ricardo Darío Primo, lo dice Cristian Juárez Giovanelli, nuestra ciudad ha pasado del acero al agua bendita. Ahora, ¿cuál te parece que es el horizonte de nuestra ciudad? ¿Te parece que hay un proyecto a futuro o es un devenir de incertidumbre? ¿Cuál tiene que ser la San Nicolás del futuro? Bueno, es un poco difícil, uno que anda con la historia, ver que el futuro es medio difícil, te puedo contar para atrás, pero para adelante se me dificulta todo. Pero yo creo que teniendo en cuenta
cómo marcha todo el proceso histórico a nivel mundial, lo que va a venir después de la pandemia va a ser algo totalmente distinto a lo que hemos conocido. Va a haber mucho de virtualidad y mucho de lo que es ciencia y tecnología, que por el otro lado genera capitales a veces mucho más elevados que una cuestión física, que un producto físico. Yo creo que lo que se viene es una fuerte industria del conocimiento, lo que es va a dar impulso a la tecnología, a la ciencia, y yo creo que San Nicolás tiene que apuntar a eso. No, si uno tiene que buscar inversiones de capitales que generen fuentes de empleo, yo creo que, en mi humilde opinión, lo que viene va a requerir capitales que van a crear fuentes de empleos, pero con mano de obra altamente capacitada. No todos se van a insertar porque la sociedad cada vez más compleja y esto va a requerir de mano de obra eficiente y altamente capacitada, por ejemplo, en la industria del software, lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que todo eso es lo que se viene y lo que la pandemia va a promover por una cuestión de impulsar la virtualidad, de no estar tanto en contacto físico y asimismo por la cantidad, por los capitales que genera esta industria del conocimiento, que solamente el campo puede generar tanta cantidad de dinero. Yo creo que la industria del conocimiento puede generar mucho más. Y yo pienso que hay que ir por ahí. Ahora me sumo a esto que te pregunta Cristian y que estabas contestando, teniendo en cuenta que estamos en este momento bisagra, ¿no? De cambio y que también se va a ver en el proceso productivo, en las nuevas industrias, que se está viendo ya en San Nicolás, de hecho. ¿Cuáles serían los proyectos para que te imaginás, vos que como nosotros trabajás con el patrimonio, con las fuentes, con la historia, que no nos deberían faltar en la agenda para que estos cambios no nos hagan desaparecer el patrimonio? Entonces, esto que decíamos, tendríamos que encarar un proyecto para que en la próxima inundación poner a resguardo algo tan rico que fue en tantos sentidos, vamos a poner el caso de la Emilia. Bueno, nos debemos un museo, un archivo específico de la Emilia. Deberíamos, no sé, desconozco en las otras localidades del partido qué podría ser. Ahora, gratamente, esto que me contás, que yo sinceramente no sabía, que hay un proyecto de museo siderúrgico, posiblemente en Ramallo. O sea, que se vayan generando proyectos y que se vaya aumentando la oferta en el enclave de estas comunidades que ya del siglo XXI, para no perder eso que en el devenir, ¿no? En esto de que avanzan las tecnologías, cambian los sistemas productivos, la idiosincrasia de las comunidades, pero que podamos ir rescatando determinado patrimonio, la historia oral, o sea, perdimos los documentos, pero bueno, rescatemos la historia oral, que también es patrimonio intangible. No sé qué más se te ocurre a vos que podríamos, digamos, Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar todo. La labor del historiador, la labor de los museos. Se puede hacer hasta un museo virtual, visitar un museo sin estar físicamente en el mismo. Lo virtual puede recrear, por ejemplo, el sonido de los telares, que yo no lo puedo ver porque ya no están más los telares en la fábrica. Hace unos años pude grabar el sonido de la sirena de la fábrica, que ya no se escucha más. ¿Sí? La sirena de la fábrica llamando a los obreros todavía está, pero no funciona porque los vecinos les molesta que suene. Entonces le disminuyeron el sonido, le pusieron un adaptador, ya no es más lo mismo, pero alcancé a grabarla cuando tenía su sonido original. Entonces, escuchar un telar, nadie lo escucha porque no hay telares, pero virtualmente podemos llegar a tener una imagen de un telar y el sonido del telar. Yo creo que hay que apuntar a ese tipo de cosas cuando no se posee el recurso físico.
Por eso es una cuestión de que la inteligencia artificial me va a poder facilitar todas estas cuestiones, lo que son las apps, los puntos de encuentro, lo que es la virtualidad, lo que son los software de recreaciones. En el futuro el holograma me va a permitir estar frente a una persona que no está, pero está enfrente. Es decir, yo creo que vamos por ahí, vamos por ese lado, y eso me tiene que servir a mí como desafío, así como la inundación a mí me hizo digitalizar todo y me hizo tener una base de datos digitalizada que interactúa por sí misma. Lo tuve que hacer porque perdí la parte física, se me inundaron los papeles. Pero si no, tendría mi estantería llenas de libros y estaría como el viejo historiador buscando librito por librito, leyendo por índice, cuando ahora tiro en el buscador el nombre de lo que quiero y me sale la lista de cosas, porque también la digitalización rompió los esquemas del clásico archivista que usaba una letra, una clasificación, rompe todo. Y por eso tenemos que aprovechar eso. Si algo nos demostró la pandemia al mundo de los archivos, las bibliotecas, los museos en general en el mundo, los que veníamos un poco más rezagados en esto de la digitalización, los catálogos online y demás, nos demostró que de repente un bichito mínimo, que no lo podemos ver a simple vista, nos guarda a todos en casa, se cierran todos los archivos y lo que no está en línea no se puede consultar. Entonces, bueno, nosotros por eso ya habíamos arrancado antes con un proyecto de terminar de inventariar las colecciones que históricamente no estaban inventariadas para sumarlas a catálogos colectivos, cosa que vos desde la Emilia, yo desde Rosario, un amigo, un investigador, una colega desde España se puedan sentar a la hora que puedan conectarse a internet y meterse en los catálogos de cualquier archivo, que es lo que hacemos hoy. Vos querés consultar no sé, el Archivo General de la Nación. Bueno, si, no sé, te desvelaste a la madrugada, te metés con la computadora y empezás a seleccionar, hacer la solicitud y en 48 horas tenés el material disponible. Que no es lo mismo planear un viaje, pedir el turno, que te dan hasta muy poquita cantidad de cosas para revisar, a nivel de costos a su vez. Pero eso, bueno, eso es verdad, tiene que ver con la irrupción de la tecnología digital ya desde hace unas décadas para acá, que lo que permitió es eso, es la accesibilidad a la información y sobre todo lo que, por ejemplo, en el mundo de gestión se llama pasar desde gestiones centradas en el control de la información, yo lo tengo y si quiero te lo comparto o no, a en realidad disponerla para que todo el mundo pueda acceder si así lo desea, ¿no? Entonces, se van reduciendo esos pequeños, esos micropoderes que puede haber a veces en las instituciones. Pero sí, va por ahí. Ya hay museos, como decías recién, con mucha tecnología. En el país tenemos muy poquitas experiencias, pero hay museos en otras partes del mundo que sí, trabajan ya con hologramas y podés hablar con el fundador o la fundadora, depende de lo que sea, y el diálogo lo tenés ahí mano a mano. A mí me parece que como museóloga, me parece que logremos el equilibrio entre el uso, digamos, la disposición del patrimonio combinado con el uso de los nuevos lenguajes y todas las posibilidades infinitas que nos genera la tecnología digital, me parece que el lograr ese punto de equilibrio justo es como si fuera la receta ideal para poder disponibilizar y accesibilizar los patrimonios que uno gestiona, ya sea tangibles o intangibles, para mayor cantidad de públicos. No importa si tenés el presupuesto para viajar e instalarte a consultar 20.000 horas en el archivo, o hay gente que sí, que tiene el tiempo y tiene el dinero, claro, y se puede instalar un montón, y hay gente que no, porque bueno, es complicado. Yo que trabajo y estoy en diálogo por el museo con distintos grupos de investigadores, este último año y medio fue muy complejo, porque justamente entre que no te podías trasladar y los archivos y las bibliotecas estaban cerrados, entonces los que tenían
catálogos en línea, bueno, eso facilitó la tarea. Y si no, como vos decís, se trabaja con lo que ya se tiene a mano en casa, digitalizado o copia física, ¿no? Pero bueno, son momentos en los que estamos que me parece que, como decís, no hay que desatender a todas las posibilidades que nos brinda la tecnología y esto es hermoso y es poético lo que decías de recuperar el ruido de los telares. Me Claro. parece que a más de un Emiliano que los haya escuchado y los que nunca los escucharon se les va diría el tango, a piantar un lagrimón. Ocurre con la sirena de la fábrica, se emociona la gente el 2 de octubre cuando escucha la sirena de la fábrica, salen, aplauden, lagrimean porque recuerdan a sus padres o porque ellos mismos lo vivieron. Tal cual, tal cual. Pero bueno, por eso te digo, es llamativo esto, no sé si vos lo notás también, el sentido de pertenencia de las generaciones que no vivieron el periodo de esplendor en la fábrica, que lo mamaron en casa, en los relatos, que es como se construye la identidad, a través de la palabra, de la narración, pero que tuvieron abuelos que trabajaron en la fábrica, hasta tal vez los padres, pero sigue habiendo ese recuerdo que no es una melancolía que arrastra y que hace que uno quede atrapado en la tristeza, sino que hay un sentido de pertenencia y hay un orgullo en el ser emiliano, aunque no se haya vivido el periodo de esplendor. ¿Es Sí, por así? supuesto. Es así como sucede, ¿no? Sí, 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 la gente siente orgullo, hereda el orgullo. Es decir, reconoce o por recuerdo o por conocimiento cuestiones, la adopta y la hace propia. Uno lo ve aquí en esta pequeña localidad, ausente hay muchas cosas ausentes, pero en otra está presente el rescate de un pasado inmediato, pero también el recuerdo que colabora a construir esa identidad. Tal cual, tal cual. Bueno, yo todavía me debo mi visita a la Emilia. Ah, Eh, no conocés todavía. Todavía no, paso por el costado, todavía me falta ir a conocer la Emilia. Y por otro lado, hablando en su momento con el equipo de Ternium, de comunicación de Ternium, el equipo también me debo la visita a la planta, ¿no? Conocer esa otra ciudad por dentro Claro. me parece que también debe ser sumamente interesante. La planta de la Emilia no se puede visitar, ¿no? No, no, hay que solicitar un permiso acá y acá consultan con Buenos Aires a ver si pueden. A veces se dificulta eso porque, bueno, de Buenos Aires tienen que dar autorización. Es medio complicado. Pues ya hemos tenido complicaciones a veces con algunos canales de televisión o documentales para poder ingresar a lo que es hoy una planta que es Motomel, ¿no? Que se dedica a otra cosa totalmente distinta de lo textil. Claro, sí, 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 sí. Bueno, será un proyecto para los emilianos que está pendiente, que en algún momento va a haber que dar primeros pasos y me parece interesante. Y aplaudo el que me mencionaste de Ramallo con el Museo de la Siderurgia. No sé si tenemos más comentarios o preguntas en el chat. A ver, acá. Porque, bueno, si no me quedó ninguna colgada por leer o pasarte, solo me resta agradecerte el tiempo, la predisposición, el compartir tu conocimiento y tu mirada también específica por ambos casos. Y, y bueno, nos quedará pendiente ampliar ambos temas por ahí para que no se haga tan largo. Me parece que cada uno en sí mismo tiene mucho peso, tiene mucha historia y para desgranar un poco más todo
el tema de ese patrimonio intangible y tangible en el caso de los edificios que nos dejan estos dos casos. Acá me dicen que tengo, a ver, para que me están pasando una más, una pregunta más. Dame un segundo. Sí. No la veo. Me dicen que hay una más y yo no la... Se ve que se me perdió en la lista. A ver, si me hacen el favor, alguna de las chicas, y me pasa la pregunta, que no la estoy viendo. No la encuentro. Ay, ay, ay. Yo veo acá un par de preguntas. Acá hay una. Ah, mira. Darío Argüello, Ricardo, ¿cómo vive San Nicolás? Empresa receptiva, estamos desarrollando turismo en el partido. ¿Qué le parecería que tendríamos que tener en cuenta para que el país conozca de mejor manera nuestra ciudad? Gracias, Darío. Bueno, yo puedo hablar de la parte de historia. Seguramente hay gente que le interesaría más que el visitante conozca otros aspectos de la ciudad, pero yo creo que San Nicolás es muy rica en historia del siglo XIX y del siglo XX. Generalmente, cuando uno habla de San Nicolás, hace hincapié en el primer combate naval, en el fusilamiento civil y militar, en el acuerdo de San Nicolás, pero después pareciera que San Nicolás no tuviera más historia, y en el siglo XX tuvo muchísima historia, porque prácticamente la ciudad se consolida como tal y pasa a ser líder en la campaña bonaerense, y precisamente por eso fue el lugar de fuertes radicaciones industriales. Así que yo creo que hay que hacer hincapié en ese San Nicolás del siglo XX, que también tuvo etapas de enfrentamientos políticos, con asesinatos, con todo tipo de circunstancias que no fue, que se desarrolló en todo el país. San Nicolás fue epicentro de un poco, el reflejo de lo que ocurrió en el país. Y eso a veces se desconoce o no se dice, y nos quedamos con lo lejano, con lo que pasó en el siglo XIX. Pero el siglo XX es muy rico en acontecimientos, y eso le puede llegar a ayudar a los receptores turísticos para contarles a los visitantes cómo es la ciudad en la actualidad, de qué episodios, qué sucesos, qué cuestiones, qué procesos se vivieron en el siglo XX. Totalmente. Y además me sumo, perdón, Darío y Ricardo, a la pregunta de Darío. Hay cantidad de casos exitosos en el mundo de cómo el rescate del patrimonio industrial permite el desarrollo de ciudades. Y una de esas, muy clave, es el caso de Bilbao, el País Vasco, una ciudad industrial que, bueno, por sucesivas crisis económicas, etcétera, se viene realmente la ciudad entera sufre crisis económica, se pierden fuentes de trabajo y demás, y cómo desde un proyecto cultural, como es poner un mega museo emblema, que es con un diseño de autor el edificio, se rescata y se reconvierte a otra industria que es la del turismo y el turismo cultural. Entonces, sí puede ser tranquilamente, y como dice Ricardo, y muchas veces hemos hablado con Darío y el equipo de Villa San Nicolás, San Nicolás, el partido, la ciudad y todo el partido, tiene tanta riqueza como destino turístico para tantos intereses distintos, porque no es que hay algo solo, un solo tema para ofrecer. Entonces, y trabajar desde la historia del siglo XX, como vos mencionás, Ricardo, me parece fundamental, porque sí, hay tantos hechos que tienen a San Nicolás como protagonista que también ayudaría, digamos, en la historia más cercana, sobre todo para conectar con los chicos más jóvenes por ahí, que la del siglo XIX. Así que bueno, acá lo tenemos a Cristian
Juárez Giovanelli de nuevo. Hace 2 años, mira qué interesante, hace 2 años comenzamos con una gestión con un colega que actualmente trabaja en Motomel. Para los que no saben, Motomel es la empresa que fabrica motocicletas que está en el emplazamiento de donde era la Textil La Emilia. La idea era empezar a realizar visitas educativas allí. Es una idea que se estaba por concretar. Bueno, crucemos los dedos y ojalá que así sea. Y si se concretan, Cristian, avísame que me encantaría conocer la fábrica. Así que bueno, no sé si tenemos algo más. Bueno, y con respecto, darle el último tip que me sale la museóloga de adentro, con respecto al patrimonio industrial, contarles que existe un Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, que es conocido como TICI, por sus siglas, y es la organización mundial que aborda esta temática. Y obviamente sus objetivos tienen que ver con promover la cooperación internacional para preservar, conservar, investigar, documentar, interpretar y promover la educación del patrimonio industrial. Tiene que ver con el ICOMOS, obviamente, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Así que para darle el marco a donde si en algún momento queremos desarrollar un proyecto en este sentido con respecto a los testimonios, ya sea desde un ferrocarril, una planta productiva de lo que sea, el puerto, etcétera. Acá me dicen que hay muchos, y en mayúscula, agradecimientos, y los agradecidos somos nosotros desde la Casa del Acuerdo, a todos los que se sumaron de entre casa, tanto Ricardo desde su casa, y a todos los que nos están viendo, y agradecerles. Vamos a continuar con el ciclo, seguiremos convocando a referentes locales, regionales, nacionales, en esto de ir charlando y acercándonos al patrimonio, a la historia, al arte, a la cultura y a los museos en relación a nuestra ciudad y nuestra región. Así que bueno, Ricardo. Muchísimas gracias a todos, a ustedes especialmente por esta invitación, a la gente por estar viendo esta charla. Y bueno, la idea era acercarles retazos de la historia de San Nicolás, de la Emilia, IPSA, Industrias Textiles y Somisa, que son 2 cuestiones que están vigentes en el recuerdo de muchas personas y en las páginas de nuestra historia. Bueno, como siempre, a disposición. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ricardo, y espero que en breve, no en mucho tiempo, las condiciones sanitarias se den para que el de entre casa lo podamos hacer en la casa del acuerdo, ya en primavera, esperemos, en el patio o algo así, y ahí ya cara a cara todos podamos seguir conversando y acercándonos desde estos temas que tenemos de interés en común entre todos. Así que muchísimas gracias a mi equipo que nos está asistiendo técnicamente y a todas y todos los que se sumaron y nos acompañaron en esta conversación. Muchas gracias, Ricardo, y saludos por ahí. Gracias a todos. Cuídate mucho, nos vemos. Gracias, igualmente, hasta luego.